Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo especial en el amor de Dios para usted que ha decidido dedicar estos cortos minutos a escuchar la palabra de Dios. Por ello damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su vida, por su familia, por su salud y por su economía. Y clamamos a Él para que les siga guardando y bendiciendo en estos tiempos de pandemia. Si está de acuerdo con nosotros, exprese un convencido amén. Un saludo especial a todas las familias de nuestra congregación en Betania, norte de Bucaramanga. Hoy bendecimos su vida con la palabra de Dios que está en Génesis 3:17, que dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Padre bueno, te damos gracias por tu poderosa palabra que es vida a nuestra vida. Gracias por entregarnos ese maravilloso manual que es la Biblia. Por ello, hoy te pedimos que a nosotros y a todos los que a esta hora nos escuchan, nos des la sabiduría y aumenten la inteligencia para entender y comprender tu palabra y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. En las semanas anteriores meditamos en los principios bíblicos de la libertad, la perfección, la fe, la oración. Y hoy te invitamos para que meditemos en el principio de la obediencia. Observando el verso que hoy estudiamos, Génesis 3:17, vemos que Dios en el verso dice que Adán fue obediente a la voz de su mujer. Por ello queremos que medites unos segundos en estas preguntas. Para usted, ¿qué es ser obediente? Y para usted, ¿a quién debemos obedecer? Muy bien, gracias por meditar en estos interrogantes y es muy importante saber qué es obedecer y también a quién debemos obedecer. Este corto compartir tiene un propósito: entender y comprender que el ser obediente a mis autoridades es causa de bendición para mi vida, para nuestra familia y para nuestra nación. En Génesis 22:18, Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos enseña que el ser obediente produce a mi favor, a favor de mi familia y a mi nación, bendiciones sobre y abundantes. Amén, así es. Por ello es muy importante que hoy entendamos y comprendamos qué es ser obediente. El término obediencia es traducido en el Antiguo Testamento del verbo hebreo shamá, que significa oír inteligentemente, escuchar, atender, actuar, y en el Nuevo Testamento es traducido de un verbo griego compuesto por dos términos, hupo y akuo, que traducido significa escuchar, atender, actuar bajo la autoridad del que habla. En conclusión, para Dios obedecer lleva consigo tres aspectos integrados: escuchar, atender y actuar por orden de una autoridad. Es decir, que la conducta externa del que obedeció fue el que hizo lo que la autoridad le mandó. Amén, así es. Dando cumplimiento a una de las profecías del profeta Zacarías, nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén en un pollino, llamada la entrada triunfal. Y después de estas cosas, los principales sacerdotes y los ancianos doctos de la ley cuestionaban la autoridad de nuestro Señor. Y Él les responde refiriéndole una parábola diciendo:
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y le respondió él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21, versos 28 al 31. Nótese que los judíos reconocieron que aunque el primero dijo que no, su actuar fue obedecer, y era el actuar correcto. Es mejor hablar menos y hacer más. Entendemos que el anhelo de Dios es que le obedezcamos en todos sus mandamientos. Amén. Y en Lucas 6:46 Dios pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Para Dios es claro, no todo el que dice Señor, Señor, le es obediente, sino aquel que aunque no diga nada, la escucha, la atiende y actúa de acuerdo a sus mandamientos. Así es. En la época de nuestro Señor, los primeros que dijeron a Dios, heme aquí, fueron los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos. Pero la mayoría de ellos no hacían lo que Dios mandaba. En cambio, los publicanos, las rameras y los pecadores de la época escucharon, atendieron y actuaron de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor. Bien dijo el Señor que primero entrarían a su reino los pecadores arrepentidos y obedientes. Amados y amadas del Señor, mientras tengamos vida, tenemos la gran oportunidad de ser obedientes a Dios, de escucharle, de atenderle y de actuar de acuerdo a sus mandamientos. ¿Qué te parece si hoy decides voluntariamente obedecer a Dios? Digámosle: Señor, quiero desde hoy obedecerte. Ayúdame en este propósito. Amén. Amén. Existen 2 tipos de obediencia: la obediencia ciega y absoluta y la obediencia debida. La obediencia ciega es aquella donde la autoridad exige que se dé cumplimiento a su orden, aunque vaya en contra de la ley moral e incluso en contra de la ley civil. Por ejemplo, el militar que ordena a su subalterno torturar a una persona para obtener información. En la obediencia ciega, el subalterno debe cumplir. Pero en la obediencia debida, el subalterno debe omitir la orden y hacer lo correcto. Existe un pasaje en la Biblia en la cual se podría pensar que Dios exige obediencia ciega y absoluta a sus hijos. Veamos Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y así lo hizo Abraham. Y en Génesis 22, 10 al 12 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Recordemos que para la época aún no existía la ley moral escrita dada por Dios, y era normal ofrecer a sus hijos en sacrificio a los dioses. Por ello Dios cuando da su ley al pueblo, le prohíbe esa práctica.
Levíticos 18:21. Amadas y amados, después de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, con la cual pagó todos nuestros pecados y maldades, Dios nunca nos pedirá que hagamos algo que vaya en contra de su ley moral. Amén. Amén, así es. Así Hasta aquí ya sabemos qué es ser obediente. Es escuchar, atender y actuar bajo la orden de la autoridad. Sí. Pero queremos dejar claro también a quién debemos obedecer. Recordemos lo leído en Génesis 3:17, donde Adán decidió obedecer a Eva antes que a Dios. Y eso ocurrió algunas consecuencias a raíz de esa decisión que tomó Adán. Y en Hechos 5:29, Dios dice por intermedio de Pedro y los apóstoles que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Es decir, que cuando la ley civil o la ley ceremonial son contrarias a la ley moral dada por Dios, debemos decidir darle cumplimiento primero a la ley moral de Dios. Por ello, primeramente debemos obedecerle a Dios y en segunda medida, obedecer las leyes humanas que sean acordes a la ley moral de Dios. Después de obedecer a Dios, debemos obedecer a nuestros padres y la esposa obedecer al esposo. Es importante aclarar que el esposo no le debe obediencia a la esposa, sino amor. En Efesios 5, del 22 al 25, lo podemos encontrar. Tercero, obedecer a las autoridades civiles y eclesiásticas. Y cuarto, obedecer a las autoridades funcionales, empleadores, si soy un empleado, y educador, si soy estudiante. Los ordinales, tercero, y los cuartos son de criterio personal. Concluimos con este corto compartir, extendiéndoles la invitación que Dios nos hace en la carta de Tito, capítulo 3, verso 1, que dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ese es el querer de nuestro Dios. Su querer es que usted y nosotros seamos obedientes a sus mandatos, porque los únicos beneficiados son usted y somos nosotros. Padre bueno, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardarla en nuestros corazones y a ser obedientes a tus mandatos, porque todos ellos, Señor, son bendición para nuestra vida, para nuestras familias y para nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones.